hace 2 domingos, compartí un tema que lleva como título El hombre celestial en el envase hecho de tierra o el hombre celestial en el envase de barro. Hoy voy a compartir una segunda parte de este tema. Es una bendición poder entender cómo Dios nos ha bendecido en Cristo, cómo el Padre Celestial nos ha bendecido en Cristo. Y quiero comenzar viendo 1 Corintios capítulo 15, versículo 47 y 48, para establecer las bases del hombre celestial, porque estamos compartiendo acerca de el hombre celestial en el envase hecho de tierra, en el envase de barro. Vamos a establecer las bases del hombre celestial y también del envase hecho de tierra. 1 Corintios 15, 47 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Conocemos muchos detalles acerca de esto, pero quiero repasar o enseñar un poco más sobre esto. El hombre terrenal es el Adán del huerto. Recordemos que Adán fue creado de tierra, de polvo, y Dios le sopló aliento de vida, pero eso fue hecho en la tierra. Aún el alma, eso fue hecho en la tierra, fue dado en la tierra, creado por Dios en la tierra, aún soplado por Dios en la tierra. Entonces el hombre, naturalmente, el primer hombre es terrenal. Por eso dice que es de la tierra, es terrenal. Pero el segundo hombre, que es el Señor, ese no fue creado en la tierra, ni viene de la tierra, ni fue soplado en la tierra. Él es del cielo y vino de arriba. Amén. Él vino del cielo, aunque tomó la parte del hombre terrenal para hacer su obra, para cumplir su propósito. Pero el Señor Jesucristo es del cielo. Él vino de arriba. Él estaba con el Padre arriba y vino de allá. Ese es el fundamento del hombre celestial. Y eso tiene que ver con el Señor Jesús, pero también tiene que ver directamente con nosotros los que estamos en Cristo, que somos celestiales. En Cristo somos celestiales, porque estamos hablando del hombre celestial en el envase hecho de tierra. Por supuesto que se aplica al Señor Jesucristo, sobre todo en el momento que estuvo aquí en la tierra, pero se aplica totalmente a nosotros que hoy estamos aquí en la tierra, pero engendrados por el Espíritu de Dios, y ha venido a morar en nosotros alguien que no es terrenal, es celestial, que está morando aquí, pero que vino de arriba por el Espíritu Santo, igual que Jesús. Ese es el fundamento del hombre celestial. Y aquí mismo menciona algunas cosas sobre el hombre de tierra, sobre el hombre terrenal, y ya sabemos que es el Adán del huerto, el que fue tomado del polvo y recibió un cuerpo físico. Entonces tenemos un envase de barro y un alma que fue soplada también en la tierra. Somos cuerpo, alma y espíritu. Ahora en Cristo, espíritu celestial, el espíritu de Cristo en nosotros. Ahora, pase ahí a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién? Dios. El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y aquí está haciendo referencia al Génesis, al principio de la creación. Él dijo: sea la luz. Él mandó que la luz resplandeciese, pero el que dijo eso es el que ha resplandecido. No es la luz que resplandeció allá en el inicio de la creación, sino que es el que mandó más bien que la luz resplandeciera. Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Él mismo. Podemos decir que es la fuente de la luz, quien ha resplandecido en nosotros. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Pero vean, ¿para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, para que conozcamos a Dios y para que Dios se manifieste y esté presente en nosotros a través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo que Dios resplandece en nuestro corazón, viniendo Jesucristo a morar en nuestra vida y lo conozcamos. Pero ve el versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? A Cristo, al hombre celestial, al que vino de arriba. Tenemos este tesoro en vasos de barro, el cuerpo físico, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque hay poder en el hombre celestial. En Cristo hay poder. En el hombre celestial que mora en nosotros hay poder. Amén.
Diga el débil, fuerte soy. En Cristo somos fuertes, porque Cristo está en nosotros. Él es fuerte. El hombre celestial que mora en nosotros es fuerte. Hay poder de Dios en Él y está morando en nosotros, en usted y en mí, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Ahora, ahí quedan establecidas las bases de que hay un hombre celestial y un hombre terrenal. El celestial vino de arriba, el terrenal fue hecho aquí en la tierra. Pero hay necesidades tanto en el hombre celestial como en el hombre terrenal, y las necesidades son suplidas para nosotros como hijos de Dios, como personas, como hijos de Dios integralmente, tanto la parte celestial como la parte terrenal. Las necesidades nuestras son suplidas en Cristo. Ahora que somos hijos de Dios, ¿verdad? Todas nuestras necesidades son suplidas en Cristo. El hombre celestial tiene necesidades. Sus necesidades son espirituales. Y el hombre terrenal tiene otras necesidades que son comida, que son vestido, que son salud. El cuerpo necesita salud, comida, vestido, techo. Las necesidades materiales que el envase de barro necesita para pasarla, los añitos que la pasamos aquí, ¿verdad? Pero hay necesidades, y esas necesidades del hombre terrenal, del envase de barro, son suplidas a través del hombre celestial cuando estamos en Cristo. Amén. Mateo capítulo 6, en el versículo 31, dice: no os afanéis. Esto es para el hombre celestial, porque para alguien que no haya nacido de nuevo no funciona. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, los que no tienen a Cristo, los que no han nacido de nuevo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial, que tiene hijos celestiales, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, alimenten primero, busquen primero satisfacer las necesidades del hombre celestial, y todas las otras cosas, las otras necesidades del envase de barro o del hombre terrenal van a ser suplidas como una añadidura. Amén. Entonces, aquí el Señor nos está no solamente diciendo que el Padre sabe qué es lo que necesitamos, no solamente está diciendo que el Padre conoce las necesidades del envase de barro, sino que está prometiendo que las suplirá, pero a través de Jesucristo, a través del hombre celestial. Está prometiendo. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús aquí? Los hijos del Padre Celestial, habla del Padre Celestial que sabe, estamos llamados a buscar primeramente o primariamente el reino de Dios, es decir, que Jesucristo reine en nuestros corazones. Estamos llamados a buscar primero lo espiritual, lo celestial, es decir, agradar al Padre con toda nuestra vida, con nuestra vida total, agradar al Padre. Esa debe ser nuestra prioridad. Estamos llamados a comer primero interiormente antes que comer materialmente. Estamos llamados a ser ricos primero espiritualmente antes que ser ricos materialmente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, que llenemos las necesidades primariamente del hombre celestial, y todas las necesidades del terrenal serán añadidas, son añadiduras. Estamos llamados a tener salud primeramente interior, y luego entonces la salud del cuerpo es una añadidura. Amén. Primero tener salud interiormente, espiritualmente, y después la salud del cuerpo es añadidura, es añadida. La salud física es añadida a la salud espiritual. Cuando una persona tiene buena salud espiritual, Dios le añade la salud física. Amén. Por eso es que habla en 1 Corintios que habían personas que pecaban y entonces muchos estaban debilitados y estaban enfermos porque no tenían salud espiritual. No podía ser añadida la salud física porque no había a qué añadir. Buscad primariamente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, que primeramente lo interior y luego lo exterior se va a manifestar. Buscar el reino de Dios y su justicia. Primero el hombre celestial, por añadidura, el envase de tierra va a ser beneficiado, prosperado. No se trata de que Dios prospere nuestra voluntad. Esto es muy importante entenderlo.
Y en esto definitivamente hay que madurar. No se trata de que Dios prospere nuestra voluntad, sino que haciendo y buscando su voluntad, nosotros seamos prosperados en la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios y en esa voluntad es donde Dios nos quiere prosperar y donde Él interviene para prosperar. Él no nos prospera en nuestra propia voluntad. Él no trabaja ahí y es donde muchas veces fallamos. Dejamos de hacer las cosas correctamente. No buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, que es buscar la voluntad de Dios, buscar y hacer la voluntad de Dios. Y en esa voluntad, cuando vivimos en la voluntad de Dios y no en la nuestra, hágase en mí tu voluntad, o quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, no la mía. Dios no va a prosperar mi voluntad. Él no va a intervenir ahí. Hay gente que le hace promesas a Dios, pero la bendición es vivir en las promesas de Dios o alcanzar las promesas de Dios. Pero es a través de someternos a Dios y vivir en su voluntad. Porque el plan de Dios es que nosotros seamos prosperados en su voluntad, no en la nuestra. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y usted puede seguir leyendo más, pero vamos a ver solo esto de momento. Que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, cuando una persona tiene conocimiento de la voluntad de Dios, es porque está lleno de inteligencia, de sabiduría y de inteligencia espiritual. Porque para conocer la voluntad de Dios, Dios nos transmite a nosotros ese conocimiento de su voluntad a través de sabiduría. Él nos da sabiduría, nos da inteligencia, entendimiento espiritual. De esa forma es que conocemos la voluntad de Dios. ¿Para qué? Dice, para que andemos como a Él le agrada. Para que andemos, para que vivamos agradándole en todo, en todo. Entonces, el plan de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios para nuestra vida, no es prosperarnos a nosotros en nuestra voluntad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás, o sea, la prosperidad de lo demás será añadida, pero a lo primero. Dios quiere prosperarnos en todo, pero es en su voluntad. Es cuando caminamos en su voluntad, agradándole a Él y viviendo o llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Conocer su voluntad. No hay ningún aspecto en la vida de un hijo de Dios que no tenga que ser sometido a esa voluntad de Dios. Todo debe ser sometido a esa voluntad de Dios. No podemos vivir en nuestra propia voluntad, es en la de Él, para ser prosperados ahí. Hebreos capítulo 10, versículo 7, dice: entonces dije, este es Jesús, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este es Jesús que dice, he aquí, yo he venido de arriba, Padre, para hacer tu voluntad, como en el rollo, como en la Biblia, como en este libro está escrito de mí. He aquí que he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eso lo dijo Jesús, pero como los que hemos nacido de nuevo, estamos en Cristo y el Espíritu de Cristo está en nosotros, Él está morando en nosotros, entonces usted y yo tenemos que decir lo mismo, como hombre celestial en Cristo, porque si hay alguien que no fuese celestial en este lugar, necesita nacer de nuevo, porque si no, no puede ser salvo. Hay que nacer de nuevo y hay que venir de arriba, por el Espíritu Santo, ser engendrados y venir de arriba, porque el hombre celestial es de arriba, como el celestial, tales también los celestiales. Entonces, usted y yo podemos decir hoy, he aquí que he venido, oh Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. ¿La de quién? La del Padre, la de Dios. Entonces, no es la nuestra. Amén. No es nuestra voluntad, es la de Él. He aquí. Y dígalo esta mañana, diga, para que lo comprendamos, lo interioricemos, diga, he aquí, oh Dios, he venido de arriba para hacer tu voluntad. Porque el hombre celestial, que es el Señor, vino para hacer la voluntad del Padre. Y en Cristo, el hombre celestial está en nosotros y ha venido, amén,
Estamos en Cristo, amén. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea o cuál es la voluntad del Señor. No ser insensatos, sin conocimiento, sin entendimiento, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y luego viene dando ejemplos. Por ejemplo, no os embriaguéis con vino. ¿Es la voluntad de Dios embriagarnos con vino? No. El que lo hiciera no andaría en la voluntad de Dios, porque dice que en eso hay desenfreno, hay disolución. Pero ¿cuál sí es la voluntad de Dios? Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Eso sí es la voluntad de Dios. Ser entendido de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu. Y aquí dice cómo también. Dice que hablando entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vienen muchas cosas más. Esto es un ejemplo. Andar en la voluntad de Dios, ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Por eso el otro pasaje dice, y hay una oración pidiendo para que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabios, inteligentes espiritualmente. ¿Esto es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? ¿Esto agrada a Dios o no agrada a Dios? Porque nos conviene andar en su voluntad, agradándole en todo. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, y aclaro de nuevo, si Cristo está en nosotros, si Cristo no está, esto no funciona. Pero si Cristo está en vosotros, si usted ha nacido de nuevo, si usted creyó en Cristo, se arrepintió, tuvo fe, se bautizó en Cristo y es nueva criatura. Si Cristo está en usted, su cuerpo en verdad está muerto. Estoy leyendo, a causa del pecado. Mas el Espíritu vive. ¿Por qué es que el Espíritu vive? Porque Cristo está en usted. Porque Cristo está en mí, entonces el Espíritu está vivo. El Espíritu vive a causa de la justicia, a causa de haber sido perdonados. Ya no está el pecado. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, o sea, el Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en nosotros, el que levantó de los muertos, o sea, Dios, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, o sea, el envase de barro, lo vivificará por su Espíritu que mora en vosotros. Yo le llamo a esto la reversión de la maldición. Para los que estamos en Cristo, o Cristo está en nosotros, toda provisión para las necesidades del cuerpo y del alma vienen a través del Espíritu, porque el Espíritu es el que vivifica. El Espíritu de Cristo es el que vivifica. Entonces vivifica nuestra alma, vivifica nuestro cuerpo, vivifica nuestro entorno. Toda provisión para nuestras necesidades o necesidades del envase de barro viene a través del Espíritu. Esta es la reversión de la maldición del huerto. Y escuche bien, al principio había relación con el reino y la voluntad de Dios y lo terrenal era añadido. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos tenían una relación con Dios, con su reino, con su voluntad, pero antes de pecar. Y aunque Cristo no estaba morando en ellos, porque Cristo no estaba morando en Adán y Eva, ellos no eran nacidos de nuevo, pero al no haber pecado, ellos mantenían esa relación con Dios, aunque fuera externamente. Entonces, todas sus necesidades, las necesidades de ellos como alma viviente y como hombre terrenal, no como celestial, porque no eran celestiales, ellos solo eran terrenales, solo cuerpo físico de tierra y aliento de vida soplado en la tierra. Pero todas las necesidades de ellos eran suplidas en esa relación con el reino de Dios. Por eso es que Adán y Eva, ellos se acostaban y dormían y ellos no se preocupaban por nada. ¿Qué hemos de comer? Ellos no se afanaban qué hemos de comer, qué hemos de vestir, ni siquiera se vestían. ¿Qué vamos a hacer mañana? O sea, ellos no tenían ninguna preocupación de ese tipo, porque no había maldición, porque el pecado no estaba. Ellos vivían en esa relación con Dios y en esa seguridad. Pero una vez que ellos pecan, entonces la cosa da vuelta y se revierte la bendición y se convierte ahora en la maldición. Entonces ahora todas las necesidades del hombre terrenal, en ese caso de ellos y de todos los siguientes, ya no provienen del reino. Ahora te ganarás el pan con el sudor de la frente. Todo será con dificultad, te vestirás con dificultad, con afán.
ahora te afanarás, ahora la prioridad ya no era la relación con Dios, ahora era ver cómo sembramos, cómo trabajamos, cómo comemos, cómo satisfacemos las necesidades del envase de barro. Vino el afán, vino la dificultad, la complicación, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque estos versículos que estamos viendo en Romanos, que son un poco complicados precisamente porque de lo que está tratando es de una reversión de la maldición. De lo que está hablando aquí es que si estamos en Cristo, si Cristo está en vosotros, si Cristo está en usted, si Cristo está en mí, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Está hablando de la necesidad del envase de barro. El cuerpo muerto a causa del pecado. La necesidad del envase de barro no solamente en la parte de la salud, sino en todas sus necesidades, porque la muerte toca todo. La muerte tocó la comida, que antes era fácil, cuando estaban en el huerto, lo tenían todo, pero la muerte produjo necesidad en el aspecto material, también en la comida, en todo. Y en el vestido, porque ahora sí ocupaban vestido, ahora tienen que jugársela. Hay que hacer presupuesto para la ropa, ahora hay que comprar zapatos y hay necesidades ahora para el cuerpo. Gracias a Dios por Jesucristo, porque si Cristo está en nosotros, realmente el hombre de tierra, el hombre terrenal, el envase de barro, tiene esas necesidades. Está muerto a causa del pecado. Pero si Cristo está en nosotros, el espíritu vive a causa de haber sido perdonados. Nuestro espíritu está vivo. Tenemos un espíritu vivo, es Cristo en nosotros. Ahora tenemos al hombre celestial morando en nosotros. Cristo en nosotros, el Señor está en nosotros. Si Él está en nosotros, el cuerpo, el envase de barro tiene sus necesidades, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de Dios está morando en nosotros, entonces ese espíritu le da vida. Por eso es la reversión de la maldición, porque la maldición trajo la muerte, pero Cristo en nuestro corazón trae la vida. Le da vida a nuestro cuerpo. Entonces las necesidades del hombre terrenal son suplidas ahora en Cristo, ahora a través del hombre celestial que mora en nosotros. Es algo que fluye de adentro por estar morando Cristo en nosotros. Suple las necesidades de salud del cuerpo, porque el cuerpo tiene necesidad de salud, de comida, de vestido, de todas las cosas materiales. Ven, es la reversión de la maldición. Si Cristo está en nosotros, todo es suplido para nosotros en Cristo. Jesucristo basta. Eso es ciertísimo. Jesucristo es suficiente. Jesucristo basta. Si Cristo mora en nosotros, Jesucristo basta para saciar nuestra necesidad espiritual, para saciar la necesidad del alma, la necesidad emocional. Jesucristo basta para saciarnos de comida, de vestido, de techo, de todo lo que ocupemos. Jesucristo basta. Es en Cristo. Si Cristo mora en nosotros. Entonces, este pasaje, hermanos, y para que usted se acuerde siempre que lo lea, esta es la reversión de la maldición. Por su espíritu, dice, que mora en nosotros, entonces Él vivifica. Él vivifica, todo lo vivifica. Vivifica nuestra alma, vivifica nuestro cuerpo. Cristo viene a darle vida a todo y suple entonces todas las necesidades de nosotros integralmente, tanto el hombre espiritual como el alma, como el cuerpo físico, como lo externo que necesitamos, todo lo llena. Es por esto que Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra o de todo lo que sale de la boca de Dios. Oigamos esta palabra, no solo de pan, el pan es lo natural, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. El hombre sin Cristo vive solo de pan, es decir, el hombre sin Cristo vive solo de lo natural, solo lo que puede lograr con sus fuerzas, con su sudor, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y me ponía a pensar, Dios es maravilloso, pero Dios es justo, Dios es recto. Qué fácil le dio de comer Jesús a una multitud. Con unos poquitos panes y unos poquitos peces, le dio de comer a un montón de gente en un momento. Dios no tiene ninguna limitación para proveer, para sanar, para bendecir. Dios no tiene ninguna limitación. Él es todopoderoso. Véanlo cómo lo hizo. 5,000 comieron como con 7 pedazos de pan, todos llenos y sobraron 12 canastas de pedazos. Un montón de gente comió. ¿Tiene Dios limitación? No. ¿Tiene Dios limitación para sanarnos? No. Él no tiene limitación. ¿Pero qué limita a Dios? ¿Qué puede limitar a Dios? Que nosotros
no busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Que nosotros no le demos prioridad al hombre celestial que está morando en nosotros. Que nosotros nos afanemos por todas las cosas, pero que no trabajemos por buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué limita a Dios para hacer milagros? ¿Qué es lo que lo limita? ¿Qué lo puede limitar? Que nosotros sigamos viviendo en nuestra propia voluntad y no nos sometamos a la voluntad de Dios. Que no vivamos para agradarlo a Él, sino para agradarnos a nosotros mismos. Eso limita a Dios. Porque Dios no tiene en realidad límites para hacer cualquier cosa. Y aún con nosotros, sus hijos, Él muchas veces está limitado porque nosotros no nos hemos ubicado. Y por eso estamos compartiendo la palabra, para que entendamos que tenemos que andar en la voluntad de Dios. Y le pido al Señor para que Dios nos llene a todos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que podamos caminar como es digno del Señor. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. No solo de lo natural, sino también de lo sobrenatural, es lo que está diciendo. Como celestiales, y usted como celestial, si quiere, sigue haciendo las cosas de la forma incorrecta y seguir viviendo de forma natural, aunque Cristo mora en nosotros y podemos no alimentar, no trabajar, no fortalecer o no enfocarnos en el hombre celestial primariamente y seguir entonces viviendo solo de pan, solo de lo natural, solo de lo que logremos nosotros con nuestro esfuerzo. Pero hay una forma diferente que es la que Dios quiere. Es que no vivamos solo de pan, sino que vivamos de todo lo que sale de su boca, de toda palabra y de toda promesa que sale de su boca, de toda su verdad, a través de la fe, de forma sobrenatural. Tercera de Juan, en el versículo 2, dice: amado, primero Dios nos ama, ¿verdad? Yo deseo que tú seas prosperado o triunfante en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De acuerdo con esta palabra, hay un orden establecido por Dios. Algunos acuden a Dios primariamente en busca de sanidad para el cuerpo físico, para el envase de barro, en busca de comida, en busca de lo material. Y tal vez se han predispuesto a buscar estas cosas primariamente y no buscar el reino de Dios y su justicia. Ya sabemos que todas estas cosas vendrán, pero ¿qué es primero? Lo espiritual. Algunos quieren que Dios les toque el cuerpo para que lo sane, pero Dios está deseando tocarles el alma y sanarles primero el alma y llenarles primero el alma. Algunos están anhelando tener cosas materiales o algunos están buscando y queriendo tener cosas materiales, pero Dios está deseando enriquecerles espiritualmente primeramente, porque eso es lo que Dios quiere, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. La manifestación física de las cosas vendrá, pero todas van a venir a través del Espíritu para los hijos de Dios. Todo viene a través del Espíritu de Cristo. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y por eso es que tenemos que entender esto. Busquemos primariamente el reino de Dios. Satisfagamos primeramente las necesidades del hombre celestial. Y por lo demás no se afane. Dios es fiel. Sus promesas son verdad. ¿Se acuerdan de toda esa gente, esos 5,000 o 7,000 o un montón de gente? Después de que Dios les da comida una vez, de que Jesús les da comida una vez, que hace un milagro de multiplicación, y ellos llegan al otro lado del lago, y Jesús les dice: me buscáis porque les di pan, les di comida, y vienen a que les dé otra vez. Y entonces les dio un gran consejo, y les dijo: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Hermanos, nosotros debemos trabajar. Sí, hay que trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Por lo espiritual hay que trabajar para orar, hay que hacer esfuerzo. Cuando hablamos de trabajar, estamos hablando de que hay que esforzarse, que hay que disponerse. Hay que trabajar para venir y congregarse. Hay que trabajar para buscar de Dios. Hay que trabajar para llenarse del Espíritu Santo. Pero cuando trabajamos de esa manera, estamos trabajando por la comida que a vida eterna permanece, la que nos da el Señor. Y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás vendrá como el milagro de la multiplicación. Así es como funciona el reino de Dios. ¿Por qué? Porque alguien puede estar pensando: no puede ser tan fácil, no puede ser así. Porque su mente no se ha ejercitado para ver las cosas de esta manera. Porque la mente terrenal no puede entender. Tenemos que renovar la mente. Pero si es así, para Dios es facilísimo suplir todas nuestras necesidades de forma sobrenatural.
Es facilísimo, hermanos. Tenemos que creer y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hagámoslo para que veamos la gloria de Dios, para que veamos que Dios es fiel, que Dios es todopoderoso, para que lo veamos en nuestro cuerpo, hermanos, que lo veamos en nuestra salud. Amén. ¿Ustedes creen que para Dios es difícil mantenernos sanos hasta el último día de nuestra vida, cuando un día tengamos que partir de aquí porque Él dice, ya, vámonos? Será difícil para Dios mantenernos sanos, pero ¿qué le puede impedir a Dios eso? Que nosotros no busquemos primero el reino de Dios y su justicia, que no fortalezcamos y no alimentemos, que no trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. Pero Dios nos puede tener a todos sanitos, con buena salud, porque está escrito ahí. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y eso está hablando de lo de afuera, y que tengas salud, eso es el cuerpo, eso es para el envase de barro, así como prospera tu alma, porque lo primero que Dios quiere también es trabajar en el alma, fortalecer al hombre celestial, el espíritu, para que luego el alma sea la siguiente en fortalecerse, en prosperar. Y esta es la prosperidad integral. Dios quiere una prosperidad integral. Esta es la prosperidad bíblica, no es la super prosperidad. No estamos hablando de la prosperidad bíblica. ¿Por qué? Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si fortalecemos al hombre celestial, lo llenamos de todo lo que Dios quiere llenarlo, entonces Dios añadirá todo. Y puede ser que en un momento dado Dios le provea al envase de barro muchas cosas de este mundo para que haga el bien. O puede ser que en un momento dado le da lo necesario, pero nada le faltará. Nada le faltará. Dios sabrá cómo maneja eso. Porque si usted empieza a pensar, uy, voy a hacer eso porque entonces me voy a enriquecer materialmente, ya está haciéndolo mal. Por lo menos está pensando mal. No estaría pensando bien si piensa que busca primero el reino de Dios y su justicia y después se va a enriquecer de cosas materiales de este mundo. Tal vez sí, tal vez no. Eso está en Dios. No hemos sido llamados a pensar en eso. Es en lo eterno. Hay personas que dicen, si el Señor me da esto o si el Señor me sana, le serviré. Están poniendo el carruaje adelante de los caballos. Y así las cosas no van a prosperar. Así su vida espiritual no va a prosperar y nada va a prosperar. Sírvale primero y deje que Dios haga lo que Él ha prometido. Si Dios me da tal cosa, le serviré. No, empiece a servirle. Haga su voluntad porque es la voluntad de Él que usted le sirva. No hay que poner el carruaje adelante de los caballos porque así no camina. Los caballos tienen que ir adelante, el carruaje va atrás. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que fluir de adentro, del hombre celestial primero, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Señor, si usted me sana, yo le voy a obedecer. Qué mal, ¿verdad? Si usted me sana, entonces sí voy a vivir en santidad. No, hay que vivir en santidad primero. Hay que agradarlo en todo primero. Eso es lo que hay que buscar. A eso hemos sido llamados. La voluntad de Dios es que seamos transformados de gloria en gloria en la imagen de Jesús. Debemos entender eso. Hay un progreso integral de Dios que Dios desea para nuestra vida. Que seamos transformados de gloria en gloria en la imagen de Jesús. Que cada día ese hombre celestial que está morando en nosotros, que es Cristo en nosotros, se perfeccione más en nuestra alma y en todo nuestro ser y se muestre como Él es. Que ya no seamos nosotros, sino Él, el que salga, el que el mundo pueda ver y los hermanos en Cristo también lo podamos ver. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Hay una forma de vida que nos conviene, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es que los que no conocen a Dios hacen todo diferente. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Porque esto que estamos hablando es de Dios. Amén. Así que nos conviene recibirlo. Todas las necesidades entonces del vaso de barro, del vaso de tierra, son suplidas a través de Jesucristo. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios no desea que nuestro cuerpo esté sano y fuerte? Claro que Dios lo desea. ¿Por qué? Porque este cuerpo no solo es una concha donde vivimos, como la concha de la tortuga. No, este cuerpo es el tabernáculo de Dios. Es el templo vivo del Espíritu Santo.
Y Dios desea que este templo esté sano, esté fuerte, para que le podamos servir y cumplir su propósito mientras estamos aquí. Porque sabemos que es terrenal y que un día va a volver al polvo. Pero Dios desea que este tabernáculo esté en perfecto estado. Esa es su voluntad. Si buscamos primariamente el reino de Dios y su justicia, si satisfacemos primariamente las necesidades del hombre celestial, entonces el envase de barro se va a ver beneficiado y va a estar bien para servir a Dios, porque nosotros vivimos porque Cristo murió por nosotros. Y si vivimos, para Él vivimos, porque los que vivimos por medio de su muerte, ya no vivimos para nosotros, no para nosotros mismos ni para hacer nuestra propia voluntad, sino que vivimos para el que murió y resucitó por nosotros. Amén. Así que, hermanos, dispongámonos a poner los caballos adelante del carruaje para que progresemos primeramente y espiritualmente en nuestra alma, en nuestro cuerpo y materialmente tengamos todo lo necesario. Y si Dios quiere darnos abundancia material para ser de bendición, también alabado sea Dios por eso. Amén. Termino mencionando Juan 7:38, que Jesús dice: el que en mí cree, de su interior fluirán ríos de agua viva. Es el Espíritu y su poder de resurrección que da vida a todo lo que toca. Y todo lo que ha muerto o está muriendo vuelve a la vida, y es vida en abundancia. Porque, hermanos, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Ese es el progreso de Dios, tanto para el hombre celestial como para el envase de barro en la tierra. Amén. Los invito a trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Amén.